El senador Andrés London expresó dudas frente a la reforma constitucional incluida en la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo, ACOT, impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El parlamentario de Renovación Nacional cuestionó tanto la creación de un nuevo estado de excepción como la necesidad de modificar la Constitución para establecer la seguridad pública como deber del Estado. Mientras Longton calificó la reforma como algo más simbólico, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió que la agenda puede reunir apoyos más allá del oficialismo. El secretario de Estado sostuvo que la seguridad tiende a unir y que varias iniciativas ya cuentan con firmas de parlamentarios oficialistas y opositores. Ya, esto está... A ver, el gran y principal desafío, y que lo vamos a conocer el texto en términos muy concretos, va a ser entre el jueves y el viernes, dicen, la presentación de la reforma constitucional que le va a dar rango constitucional a la seguridad, incluyendo una serie de elementos y articulados que lo que van a permitir, dice este gobierno, va a ser tener un combate al crimen organizado mucho más efectivo y que tenga rango constitucional y que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con escuelas protegidas. Claro. Que el TC, por ejemplo, por razones constitucionales, bloqueó buena parte de las medidas que ahí se estaban esgrimiendo y también se avisoraba que iba a tener varios problemas esto del el listado, ¿cómo se llamaba? El listado de incivilidades y... ¿El registro? Pero registro de vándalos, el registro de vándalos, e incivilidades. Exactamente. Entonces, que también lo que hacía con ese registro era quitarte derechos sociales y otros elementos. Entonces, pasa que la tercera informó ayer, sacó este dato de que el presidente iba a incluir algo que no se comentó ni en la cadena nacional ni en ninguna parte, iba a incluir un artículo que en el fondo lo que iba a permitir era que por estas razones, por razones que en el fondo era... ciertos tipos de criminales, también haya limitación a la entrega de derechos sociales de distintos tipos, desde la PGU, la gratuidad, en fin, cosas que ya se avisoraba que iba a tener problemas este gobierno justamente porque chocan con la Constitución. Entonces lo va a incluir y lo va a someter a juicio dentro del Parlamento. Eso es lo que al menos deslizaba la tercera, e inmediatamente empiezan a desligarse personas, pero por otras razones, ¿no? Porque uno podría decir, no, estamos violando la Constitución o qué sé yo, sino que porque dicen el tema de seguridad no es necesario constitucionalmente, y lo dicen porque le tienen miedo, no sé si es miedo la palabra, pero sí genera una suerte de tirria, molestia, como reabrir el debate constitucional. Volver a poner en duda la Constitución, como que les trae malos recuerdos. Cambiar la Constitución que fue tantas veces aprobada por el pueblo chileno. En la derecha está con ese temor, dicen que no es necesario, que vamos con las medidas y todos los proyectos de ley que le dieron a varios que ya están entre... es curioso eso también, que yo creo que se ha comentado poco, pero se presentaron como propuestas de gobierno un montón de proyectos que ya están en el Congreso, y lo único que hace el gobierno es finalmente ponerle suma urgencia. Entonces... en términos concretos ocurre este cambio, este desliz, y ya se empiezan a bajar. Uno fue justamente el que estábamos viendo hace un rato en pantalla, el senador Longton, que estuvo justamente también conversando con la tercera y deslizó esto de que por ahí no es tan necesario reabrir o volver a conversar de estos temas en materia constitucional. Que ya está, está garantizado el derecho de seguridad en este país. Eso es lo que finalmente dice Longton. Y es bien, dice, está dentro del paquete del artículo 1. Dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Usted como Pancho Vidal, ciudadano. Mire usted. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce para los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. En fin. Es el Estado del... Perdón. Sí, ahí sí. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, preponderar el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho a las personas. Sí, hay que decir que desde el gobierno le han bajado la fiebre o el tamaño a lo que quieren hacer constitucionalmente. Dicen que en verdad son bien accesorias. El ministro Arrau, por ejemplo, dijo que son cosas acotadas, no se refieren a una mega reforma constitucional,
Pero, por ejemplo, Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI y diputado, dice: todos queremos hacer la menor cantidad de cambios a la Constitución. El criterio del senador Longton lo compartimos todos. Al final, lo que hay que hacer es estudiar bien cuáles son las normas indispensables que tienen que ser modificadas en la Constitución. Aquí no se trata de hacer una modificación grande. Hay un temor, sí. Yo creo que hay no hay muchas ganas de meterse en el tema constitucional o abrir algo que puede ser peligroso porque ya está mal mirado por la ciudadanía. O sea, lo que el mismo proyecto, lo comentábamos ayer, buena parte de este proyecto que se quiere hacer en seguridad es rescatado del proyecto anterior. del En Contra. O sea, Claro. el proyecto que también fue rechazado por la ciudadanía, vuelve aquí a reflotar y va a ser parte de la conversación, si es que no derechamente, algo que vamos a conocer jueves o viernes, un copy-paste de ese proceso. No sé qué es lo que piensan, si el problema es el calendario o no, porque recordemos que el gobierno quiere que estas medidas estén despachadas antes de Navidad. Sí. Y ahí aparece Longton, que considera que ese plazo es demasiado optimista porque él quiere conservar o conversar, mejor dicho, con sectores progresistas, izquierdistas. Ahí menciona específicamente al PS, al Frente Amplio, la Democracia Cristiana, al PPD y al Partido Comunista, incluso como sectores donde ve mayores dificultades. Sí. Entonces, como dijo Camilo, cuando aparece Martina Rau y dice ordenan más de lo que desordenan, reconoce que su propio sector cuesta ordenarlo, Y aparte, efectivamente. está siempre esto, más allá de cualquiera sea el tema, siempre alguien sale afebrado a decir algo, Mm. a expresar algo, y tiene que haber otro que le baje la caña. Mm. Pero en todos los temas tiene que haber alguien que le baje la caña al otro. Y se van dividiendo los papeles. Por ejemplo, leíamos la noticia de escucharlo. ¿Escuchas su latido? Escucha su latido. Escucha su corazón, perdón. Sale el presidente a bajar la caña a los libertarios. El presidente dice que la CACEN tiene errores metodológicos. Sale el ministro del Interior a bajarle la caña. Pasa esto de lo que hablábamos con el rey con respecto a cambiar el artículo 1 de la Constitución chilena. Va Longton y le baja la caña. Entonces, al final, esto es una estrategia política, es la lucha de afiebrados. Hay que tomarse un paracetamol o dos para bajarle la fiebre a todo y gobernar más en unión. ¿Cómo lo vemos? Mira, a mí me pasa que, y esto también se cruza a propósito porque se viene un panel ahora y nos Sí. están apurando un poquito. Para explicarlo bien en concreto, también es interesante lo que está ocurriendo porque las reformas constitucionales, que es lo que está proponiendo José Antonio Kast, hoy día requieren 4/7. 4-0. Gracias a, porque no es mayoría simple, tiene que ser con quórum. Claro. Y ese quórum son 4/7. Por ejemplo, si en el Senado son 50 Claro. y la mitad son 25, o sea, se requieren 26, ahora requieren 29 votos, ¿ya? O sea, requiere los votos de la oposición. O quizás del partido bisagra Pero, también, ¿o claro, no? o del partido bisagra, si es que hay, pero en el Senado no hay partido bisagra. Claro, Ahí Ah, no tenéis hay, dos claro. figuras concretas, Matías Walker y Calisto, que pueden servir de bisagra, pero son 2 votos. Hay que ver si alcanzan los 29, si personas, por ejemplo, de la oposición se suben a este carro. Lo interesante es que los 4/7 existen después de la reforma que empujó sobre todo Jimena Rincón cuando era senadora. ¿Se acuerdan de todo ese Sí. debate? Sí. Que justamente permitió descomprimir una serie de conversaciones en esa materia. Qué bien nos venían en este contexto, frente a este gobierno, los que eran denominados los cerrojos de la dictadura, los 3/5, que era antes, porque 3/5 es mayor que 4/7. O sea, el gobierno hoy día hubiese necesitado más votos para justamente aprobar estos cambios que quiere hacer en materia de seguridad. Así que hay que ver simplemente cómo se da el debate y cómo se termina desarrollando esto de aquí a las próximas semanas. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos en este ranking de noticias. Nos vemos, que estén bien. El King y el ranking. Cerramos acá el bloque.